Viernes, 6 de diciembre de 2024. Materia laboral. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 11. Registro digital, 2029650. Tipo, jurisprudencia. Caducidad de la instancia. El artículo 140, segundo párrafo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, al prever que no opera aun cuando transcurra el término de 3 meses, con motivo del desahogo de diligencias que deban practicarse fuera del local del tribunal, no viola los derechos a la estabilidad en el empleo ni el de pronta impartición de justicia. Hechos. La Secretaría de Educación Pública solicitó al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje autorización para dar por terminados los efectos del nombramiento de una trabajadora al servicio del Estado. Este interpuso incidente de declaratoria de caducidad, al considerar que no fue oportunamente emplazada, lo que viola los derechos a la estabilidad en el empleo y de pronta impartición de justicia. Su argumento se declaró inoperante, por lo que interpuso juicio de amparo directo. El tribunal colegiado le concedió el amparo para dejar insubsistente el acto reclamado y reponer el procedimiento, a fin de que la autoridad responsable recabara las pruebas necesarias para arribar a la verdad de los hechos. La quejosa interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 140, segundo párrafo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, al disponer que no opera la caducidad de la instancia con motivo del desahogo de diligencias que deban practicarse fuera del local del tribunal, aun cuando transcurra el término de 3 meses, no viola los derechos a la estabilidad en el empleo ni el de pronta impartición de justicia. Justificación. El artículo citado no impide que la persona trabajadora continúe con sus labores, o que sea contrario a las condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo. Únicamente determina que no operará la caducidad cuando esté pendiente el desahogo de diligencias que deban practicarse fuera del local del tribunal, esto es, regula una excepción a la caducidad, a fin de mantener vigente el procedimiento hasta que se lleven a cabo dichas actuaciones por parte de la autoridad responsable. Esa condicionante no tiene como finalidad coartar el derecho a la estabilidad en el empleo, sino protegerlo, en la medida en que garantiza que el procedimiento se lleve a cabo de acuerdo con las formalidades fijadas y se cumplan las actuaciones necesarias para dar certeza a las partes. De igual manera, el precepto no transgrede el derecho de pronta impartición de justicia, pues la caducidad implica que los procedimientos deben sujetarse a plazos razonables para su sustanciación y, por ello, no pueden establecerse requisitos excesivos o carentes de razonabilidad frente a la inactividad procesal del actor. Por ello, paralizar el procedimiento por la falta de emplazamiento de la parte demandada, trabajadora, no implica una violación a ese derecho. Si bien la caducidad tiene como propósito que los juicios no se alarguen indefinidamente en aras de garantizar los principios de seguridad jurídica y de pronta impartición de justicia, no es posible establecer esa sanción a la parte actora cuando no tiene la carga procesal de llevar a cabo alguna actuación para la continuación del procedimiento, como ocurre con el desahogo de diligencias que deban practicarse fuera del local del tribunal, emplazamiento a la demandada, toda vez que dicha actuación está a cargo de la autoridad responsable, en términos del artículo 127 bis, fracción 2, de la citada ley. Segunda sala. 2 de 11. Registro digital, 2029701. Tipo, jurisprudencia. Secretarios judiciales en cualquier categoría del Poder Judicial del Estado de Oaxaca no gozan de estabilidad en el empleo. Hechos. Una persona que se desempeñó como secretario judicial demandó del Poder Judicial del Estado de Oaxaca la reinstalación, derivado de su despido injustificado. La autoridad laboral absolvió a dicho poder de las prestaciones reclamadas. El actor promovió amparo directo, el cual fue resuelto en el sentido de conceder el amparo, al considerar que el trabajador gozaba de estabilidad en el empleo. La demandada interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, los secretarios judiciales en cualquier categoría del Poder Judicial del Estado de Oaxaca no gozan de estabilidad en el empleo, en términos del artículo 123, apartado B, fracción 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Justificación. El precepto constitucional citado establece que la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza, y dispone que las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social. Al respecto,
esta segunda sala ha señalado que en el caso de trabajadores de confianza al servicio del Estado la falta de estabilidad en el empleo no contraviene la Constitución Federal, porque ese derecho únicamente se prevé para los trabajadores de base, en términos de la fracción 9 del citado artículo 123, apartado B. En ese sentido, si no fue voluntad del legislador otorgarles inamovilidad en el empleo a los trabajadores de confianza, ello constituía una restricción constitucional, por lo que el artículo 7, inciso D, del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador, que establece el derecho a la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de la profesión y con las causas de justa separación, es inaplicable respecto de los secretarios judiciales del Estado de Oaxaca. Segunda Sala. 3 de 11. Registro Digital, 2029645. Tipo, jurisprudencia. Antigüedad general de empresa. Los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad tienen derecho a su reconocimiento, no obstante que se les haya pagado la prima de antigüedad derivada del periodo en que laboraron como temporales. Hechos: los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si el reconocimiento de la antigüedad general de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad puede incluir el periodo que ya pagó por concepto de la prima de antigüedad generada con motivo de la terminación de una contratación temporal. Criterio jurídico: la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que las personas trabajadoras de la Comisión Federal de Electricidad tienen derecho a que se les reconozca la antigüedad general de empresa que hayan generado, no obstante que se les haya pagado la prima de antigüedad derivada del periodo en que laboraron como temporales. Justificación: la antigüedad es el reconocimiento al desgaste natural y esfuerzo generado en los años efectivamente laborados, por lo cual puede computarse en favor de los trabajadores, con independencia de que sean de planta, temporales o eventuales. El pago de la prima de antigüedad no impide que el periodo pagado en el que laboraron como temporales se reconozca para efectos del cálculo de la antigüedad general de empresa, porque no se soslaya que con motivo de la prestación de labores, la persona trabajadora sufra el desgaste y esfuerzo que son inherentes al cómputo de antigüedad. Segunda Sala. 4 de 11. Registro Digital, 2029667. Tipo, jurisprudencia. Gratificación por años de servicios. Forma de computar el plazo para que opere la prescripción para reclamar su pago, en términos de la cláusula 80 del contrato colectivo de la Comisión Federal de Electricidad, bienios 2018 a 2020 y 2020 a 2022. Hechos: los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si el plazo prescriptivo de un año a que se refiere el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, cuando se reclama el pago de la gratificación por años de servicios, prevista en la cláusula 80 referida, comienza a computarse desde que la persona trabajadora cumple los años de servicio exigidos, o bien, a partir de que se le reconoce la antigüedad. Criterio jurídico: la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el cómputo del plazo para que opere la prescripción para reclamar el pago de la gratificación por años de servicios comienza a correr a partir del día siguiente al en que las personas trabajadoras cumplen con los años de servicios que exige la cláusula citada. Justificación: conforme a la cláusula 80 del contrato colectivo de trabajo celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, bienios 2018 a 2020 y 2020 a 2022, el derecho a la gratificación por años de servicio surge cuando se cumplen 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45 años de servicios en la referida comisión. Por su parte, el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo prevé que el plazo prescriptivo de un año ahí referido comienza a computarse a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible. En ese tenor, el plazo para reclamar dicha gratificación corre a partir del día siguiente de que se cumple con los años de servicios necesarios para su pago, ya que es en ese momento en que se hace exigible la obligación de la patronal de pagar la prestación por actualizarse la condición prevista en dicha cláusula. Sin que pueda considerarse que el plazo prescriptivo de referencia corre a partir del día siguiente del reconocimiento de la antigüedad, porque el que la patronal se rehúse a reconocer esta última no exime a la parte trabajadora de reclamar oportunamente en un juicio laboral el pago de la gratificación extralegal, ya que, en todo caso, será materia de ese juicio laboral dilucidar si la persona trabajadora laboró el número de años que asegura y, con ello, si generó el derecho al pago de la gratificación.
Segunda Sala. 5 de 11. Registro digital, 2029702. Tipo, aislada. Servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios. El artículo 116 de la ley relativa, al prever que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón podrá comisionar a un auxiliar de instrucción, o secretario, para tramitar el procedimiento desde su inicio hasta el cierre de instrucción, es constitucional, legislación publicada el 17 de enero de 1998. Hechos, un servidor público promovió amparo directo contra el laudo del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. A pesar de que el Tribunal Colegiado de Circuito le concedió el amparo, interpuso recurso de revisión al haberse desestimado los argumentos de inconstitucionalidad planteados contra el referido precepto, que establece que en los conflictos de naturaleza individual, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón podrá comisionar a un auxiliar de instrucción, o secretario, para tramitar el procedimiento desde su inicio hasta el cierre de instrucción. A su parecer, el artículo viola su derecho a una debida administración de justicia, por inobservar el principio de inmediación. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 116 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, aun cuando no incorpora el principio de inmediación, es constitucional. Justificación. El principio de inmediación presupone que todos los elementos de prueba exhibidos en un proceso, y que servirán para decidir sobre las prestaciones alegadas por las partes, deben desahogarse sin mediaciones o intermediarios por el juez en una audiencia. Si bien conforme al artículo 116, fracción B, de la Constitución Federal, las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores se rigen por las leyes que expidan las legislaturas locales sujetas a lo previsto por el artículo 123 constitucional, no existe la obligación de que reproduzcan el contenido íntegro de las leyes reglamentarias de cada apartado de este precepto, porque tienen libertad de configuración legislativa en lo que no contravenga las disposiciones constitucionales. La ausencia del principio de inmediación en la regulación del juicio burocrático en el Estado de Jalisco debe entenderse dentro de esa libertad de configuración que corresponde al legislador que, al ejercerla, optó por no incorporar tal principio en el artículo 116 de la ley local aludida, como una manifestación de su voluntad de privilegiar una mayor celeridad, concentración y seguridad jurídica en el trámite respectivo, sin que ello signifique desatención a los derechos mínimos constitucionalmente garantizados. No es viable inferir, bajo una interpretación conforme o por virtud de la aplicación del principio pro persona, la incorporación del principio de inmediación en la normativa que rige el juicio laboral burocrático del Estado de Jalisco, en tanto estos principios no pueden llevar al extremo de rebasar la voluntad del Congreso estatal, y menos introducir un supuesto jurídico inexistente, con lo que tampoco resulta aplicable supletoriamente el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo. Segunda Sala. 6 de 11. Registro digital, 2029694. Tipo, jurisprudencia. Prescripción en materia laboral. El cómputo del plazo para que opere tratándose del pago de la prestación de gratificación por antigüedad de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, inicia a partir del reconocimiento expreso de esta. Hechos. Personas trabajadoras demandaron de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, el reconocimiento de su antigüedad genérica de empresa y, en consecuencia, el pago de la prestación de gratificación por antigüedad por 15 años de servicios, prevista en la cláusula 80 del contrato colectivo de trabajo celebrado entre esa empresa y su sindicato de trabajadores, bienios 2014 a 2016, 2018 a 2020 y 2020 a 2022. La autoridad responsable estimó procedente la excepción de prescripción opuesta por la demandada, en función del momento mismo en que aquellas cumplieron de facto con los años de prestación de servicios que adujeron tener. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que tratándose del pago de la prestación de gratificación por antigüedad prevista en la cláusula 80 del contrato colectivo de trabajo celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y su sindicato de trabajadores, bienios 2014 a 2016, 2018 a 2020 y 2020 a 2022, el plazo genérico que prevé el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo para que opere la excepción de prescripción, inicia a partir del reconocimiento expreso de la antigüedad generada y no desde que se cumpla el periodo para su exigencia. Justificación. Lo anterior es así, pues es claro que al demandarse el reconocimiento de la antigüedad genérica de empresa y, en consecuencia,
el pago de la prestación de gratificación por antigüedad. El momento en que la obligación se hace exigible es a partir de que las trabajadoras cuentan con dicho reconocimiento, lo que supone que ya cumplieron los 15 años de servicios y se han hecho merecedoras de ese pago, sin que en tal aspecto opere la excepción de prescripción desde que se cumpla el periodo para exigir el pago de esa prestación, por lo que debe estimarse que tal excepción puede actualizarse solo a partir de que la obligación se hace exigible, y eso ocurre, precisamente, cuando se reconoce la antigüedad que involucra los 15 años de servicios. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. 7 de 11. Registro Digital, 2029653. Tipo, aislada. Competencia por materia para conocer de los amparos indirectos en los que se impugna el acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales de las Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje y se crean las oficinas auxiliares. Corresponde a los juzgados de distrito en materia administrativa. Hechos: diversas personas promovieron amparo indirecto contra la aplicación del acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales de las Juntas Especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y se crean las oficinas auxiliares que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre de 2023 y, en vía de consecuencia, de los acuerdos administrativos en donde se ordena la reasignación de competencias y el traslado de los asuntos inconclusos de una Junta Especial a otra y sus consecuencias. Criterio jurídico: este Tribunal Colegiado de Circuito determina que corresponde a los juzgados de distrito en materia administrativa conocer de los amparos indirectos promovidos contra el acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales de las Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje y se crean oficinas auxiliares. Justificación: la aplicación del referido acuerdo se dirige a la supresión de las juntas aludidas a fin de implementar el nuevo sistema de justicia laboral, por lo que su bien jurídico está inmerso en el área de la administración de bienes públicos, lo que puede repercutir en las partidas presupuestales del gobierno federal, de ahí que los órganos jurisdiccionales especializados en materia administrativa son los competentes para conocer de los amparos promovidos contra el citado acuerdo y sus actos de aplicación, ejecución, conforme al artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 8 de 11. Registro Digital, 2029676. Tipo, aislada. Instituto Mexicano del Seguro Social. Pensión por viudez: la exhibición de la constancia de otorgamiento o negativa de pensión no constituye uno de los elementos que se deba satisfacer para su otorgamiento. Hechos: una persona demandó la declaración como legítima beneficiaria de los derechos laborales y de seguridad social de otra, así como el otorgamiento y pago de una pensión por viudez. El Tribunal Laboral, previa prevención, determinó tener por no presentada la demanda por no exhibirse la constancia de otorgamiento o negativa de pensión emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, o, en su caso, la solicitud respectiva, prevista en el artículo 899, c, fracción b, de la Ley Federal del Trabajo. Criterio jurídico: este Tribunal Colegiado de Circuito estima que el requisito contemplado en el artículo 899, c, fracción b, de la Ley Federal del Trabajo, consistente en acompañar con la demanda inicial la constancia de otorgamiento o negativa de pensión, no constituye uno de los requisitos que se deba satisfacer para el otorgamiento de la pensión por viudez, por lo que no es necesaria su exhibición y, por tanto, no debe prevenirse a la parte accionante para que subsane tal omisión, ni tener por no presentada la demanda en caso de no exhibirla. Justificación: la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 5806/2017, que es una de las ejecutorias que dio origen a la jurisprudencia 2A/J 50/2018, décima, de rubro, conflictos individuales de seguridad social. Si bien la demanda presentada por el actor debe cumplir los requisitos previstos en el artículo 899, c de la Ley Federal del Trabajo, solo debe contener aquellos que sean propios de la acción intentada, determinó que el requisito de exhibir la constancia expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social de otorgamiento o negativa de la pensión, contemplado en la fracción b del artículo 899, c de la Ley Federal del Trabajo, no está relacionada con la pretensión del solicitante de obtener la pensión de viudez, pues no constituye uno de los elementos que se deben satisfacer para que se dilucide el otorgamiento de la pensión.
sin que lo anterior contravenga las jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2A/J 36/2023, 11ª, de rubro, conflictos individuales de seguridad social. Para dar cumplimiento al requisito de procedibilidad de la demanda establecido en el artículo 899, c, fracción b, de la Ley Federal del Trabajo, es necesario exhibir la resolución de otorgamiento o negativa de pensión o, en su caso, acompañar la solicitud de pensión respectiva cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social no otorgue una respuesta en el plazo razonable de 3 meses, y 2A/J 42/2023, 11ª, de rubro, conflictos individuales de seguridad social. La falta de exhibición de la constancia de otorgamiento o negativa de pensión expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social o, en su caso, de la solicitud de pensión respectiva, trae como consecuencia la improcedencia de la acción, pues en ella se analizaron cuáles eran los requisitos necesarios para demandar el otorgamiento y modificación de una pensión de vejez y pensión de cesantía en edad avanzada, respectivamente, cuando es el asegurado quien solicita la pensión correspondiente y no de un beneficiario, como es el caso, que solicita una pensión por viudez, aunado a que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2A/J 42/2023, 11ª, no abandonó la diversa 2A/J 50/2018, décima, citada en primer término, por lo que no se encuentra superada y las consideraciones que dieron origen a la misma, en relación a la pensión por viudez, deben prevalecer. Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 9 de 11. Registro Digital, 2029638. Tipo, aislada. Oficialía de Partes Automatizada de Término, OPAT, del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo. Puede recibir promociones que no sean de término fuera del horario de labores de los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas. Hechos: una persona trabajadora presentó su demanda laboral en la Oficialía de Partes Automatizada de Término, OPAT, del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo. Se turnó al día siguiente al juez laboral, quien la tuvo por no presentada, al considerar que ese sistema tiene la finalidad exclusiva de recibir, registrar y turnar los escritos de término presentados fuera del horario normal de labores, lo que excluye la posibilidad de utilizarlo para recibir demandas y escritos iniciales. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que la OPAT puede recibir demandas iniciales y otros ocursos que no sean de término, fuera del horario de labores de los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo. Justificación: la creación de la OPAT tiene como antecedente el sistema de recepción, registro y turno de escritos de término presentados fuera del horario normal de labores, creado para evitar que las personas justiciables tuvieran que trasladarse al domicilio de la persona secretaria de acuerdos correspondiente para hacer entrega de los escritos cuyo término feneciera a las 24 horas del día correspondiente. Si bien de la intelección literal e histórica de los acuerdos generales del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado que respectivamente crean y regulan el funcionamiento de la Oficialía de Partes Automatizada de Término, podría colegirse que esa oficialía debe recibir únicamente los escritos dirigidos a un procedimiento ya iniciado cuyo término fenezca a las 24 horas del día correspondiente. Lo cierto es que esta interpretación genera dudas sobre la verdadera intención del Consejo del Poder Judicial local al crearla, ya que los citados acuerdos aluden tanto a órganos jurisdiccionales como a áreas administrativas, como lo es la Oficialía de Partes y Turno común responsable del funcionamiento de la OPAT. Conforme a una interpretación funcional se advierte que no existe impedimento para que la OPAT reciba demandas iniciales y otros ocursos fuera del horario de labores de los órganos jurisdiccionales, porque de acuerdo con la normativa que la rige, recibe escritos dirigidos a los órganos jurisdiccionales y las áreas administrativas del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo, entre otras, la Oficialía de Partes y Turno común, así como la Oficialía de Partes y Turno de los juzgados laborales, encargadas de la recepción, registro y turno de demandas y, en general, de toda promoción que implique la primera gestión de un trámite judicial para su distribución por riguroso turno, a las que se entregan los ocursos inherentes a más tardar a las 10 horas del día hábil siguiente. Así, la interpretación literal, histórica y funcional de los acuerdos mencionados permite advertir que cuando la OPAT recibe un escrito que no sea de término, sino una demanda inicial o cualquier otro que implique la primera gestión judicial, cumple la función para la que fue creada. Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del 11º Circuito.
10 de 11. Registro digital, 2029639. Tipo, aislada. Ofrecimiento de trabajo. Aun cuando se califique de buena fe, carece de operatividad revertir la carga de la prueba al trabajador, si la terminación de la relación laboral fue por un motivo discriminatorio. Hechos: un trabajador se dijo despedido por razón de la discapacidad que presentaba como secuela del riesgo de trabajo que sufrió. La patronal opuso la excepción de renuncia y ofreció el empleo. La Junta consideró que la propuesta de empleo era de buena fe, pero carecía de operatividad porque el motivo alegado fue una causa discriminatoria. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que aun cuando el ofrecimiento de trabajo se califique de buena fe, carece de operatividad revertir la carga de la prueba al trabajador si la terminación de la relación laboral fue por un motivo discriminatorio. Justificación: si el empleado sufrió un riesgo de trabajo y al terminar la relación laboral presentaba una discapacidad como secuela de aquel, se encuentra en una categoría sospechosa de las previstas en el último párrafo del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, discapacidad y condición de salud, por lo que la litis involucra un despido injustificado por un acto discriminatorio. Entonces, corresponde aplicar la herramienta de perspectiva de discapacidad, que implica reconocer la realidad sociocultural a que se enfrenta un trabajador con secuelas de un riesgo de trabajo, en un momento en que requiere de atención médica /u hospitalaria, por lo que aun cuando se considere de buena fe la oferta de trabajo, el efecto de revertir la carga de la prueba carece de operatividad, y rige la regla general de que corresponde al patrón el débito de acreditar la inexistencia del despido por ese motivo discriminatorio, esto es, que la terminación del vínculo laboral no se relaciona con la salud del trabajador. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 17º Circuito. 11 de 11. Registro digital, 2029662. Tipo, jurisprudencia. Diferencias por quinquenio y aguinaldo de los trabajadores al servicio de los poderes del Estado y municipios de Baja California Sur. Es improcedente la condena a su pago respecto de incumplimientos que pudieran actualizarse durante la sustanciación del juicio y hasta que se cumpla el laudo. Hechos: los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar la condena al pago de diferencias por quinquenio y aguinaldo, por infracción al artículo 41 de la Ley de los Trabajadores al servicio de los poderes del Estado y municipios de Baja California Sur. Mientras que uno concluyó que la condena debe constreñirse a la anualidad reclamada previa a la presentación de la demanda laboral y absolverse por el reclamo de las subsecuentes que pudieran generarse durante la sustanciación del juicio laboral y hasta el cumplimiento del laudo, el otro determinó que la condena debe extenderse por las sucesivas que se actualicen hasta la ejecución del laudo. Criterio jurídico: el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que la condena a las diferencias derivadas del pago incorrecto por los conceptos de aguinaldo y quinquenio está acotada a la anualidad reclamada previa a la presentación de la demanda, sin que proceda respecto de incumplimientos que pudieran actualizarse durante la sustanciación del juicio y hasta que se cumpla el laudo. Justificación: doctrinalmente, la pretensión de la parte demandante es la petición hecha ante el juez y frente al adversario, para que se reconozca algo respecto a una relación jurídica, la cual tiene dos elementos esenciales: objeto y razón. El objeto es el fin perseguido y la razón se sustenta en que la afirmación de lo reclamado se deduce de ciertos hechos que coinciden con los presupuestos fácticos de la norma jurídica. La razón de la pretensión se distingue en razón de hecho y de derecho, esto es, el conjunto de hechos que constituyen el relato histórico de las circunstancias de donde se cree deducir lo que se pretende y la afirmación de su conformidad con el derecho. El juez deberá resolver sobre ambos elementos, sea para acceder a lo pretendido o para rechazarlo. Por lo anterior, es improcedente el reclamo del pago de diferencias de aguinaldo y quinquenio que pudieran actualizarse durante la sustanciación del juicio y hasta que se cumpla el laudo, sustentado en posibles violaciones al referido artículo 41, ya que dicha pretensión está cimentada en razones de hecho que, a la fecha de la presentación de la demanda, aún no acontecían, pues no existe en esta un relato histórico de las circunstancias de donde deduzca lo pretendido ni la afirmación de su conformidad con el precepto citado, ni tampoco prueba que denote la certeza de esos hechos. La autoridad laboral no puede imponer condenas por posibles incumplimientos futuros, porque solo es factible resolver sobre derechos generados a la fecha de presentación de la demanda. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.